Aquí no venimos a dar cátedra, Aquí venimos a decir lo que nadie dice. a desahogarnos y a recordar que No estás sola. Bienvenidas a Mamás Páncreas en terapia. Pero ustedes están con café, yo con un vaso de agua. No, es que mira esta cara. Luego falta un café con malicia. No, mentira. Está bien, se permite. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo va la diabetes, la vida? Hola, buen día. Un gusto estar con ustedes hoy día. Estoy muy feliz. El gusto es nuestro. El gusto de tenerte acá es nuestro. Hace rato que te queríamos tener aquí. Ay, sí, pero Luca ha ido en contra de todo esto. Y la diabetes y los virus, como siempre. Es parte de. Bueno, nada, te queríamos, ya nosotras nos conocen, así que presentarte tú, cómo te llamas, de dónde eres, cuánto tiene Lucas, porque claro, nosotras sabemos, pero para los que no te han visto, las redes quizás, una pequeña presentación y ahí ya vamos de lleno a lo otro, a la historia. Ya. Hola a todos, yo soy Yuyunis, tengo 26 años, vivo en Villa Alemana, acá en Chile, y mi hijo se llama Luca, él tiene 10 meses y, bueno, aparte de la diabetes tipo 1, tiene múltiples patologías autoinmunes a raíz de un síndrome. Este síndrome se llama IPEX, el que tiene mi hijo. Es una inmunodesregulación, endocrinopatía y enteropatía que va en conjunto con este síndrome. Bueno, él desde que nació empezó a presentar enfermedades autoinmunes y lo que más tiene ahora, bueno, es su diabetes tipo 1, tiene Hashimoto, es decir, hipotiroidismo autoinmune, tiene alergia a la proteína de la leche de la vaca y tiene dermatitis atópica, todo a raíz de esto. Perfecto, Yuyu. Cuéntanos, yo creo que todo esto partió en el embarazo, o sea, como en el sentido de que te adelantaron un poco el parto, tú empezaste a tener ahí Sí. como complicaciones antes de tiempo, yo creo que ahí parte toda la historia de ustedes, si quieres nos vas contando y ahí con Dai si es que nos surge como alguna... Este capítulo es tuyo 100%, para conocerte a ti, para conocer la historia de Luca, para conocer tanto como cómo partió, que es necesario. Por eso yo creo que desde el embarazo es importante. O sea, el embarazo me refiero quizás a las últimas partes, ahí obviamente tú lo que quieras contar, para también llegar a lo que están ahora, que ahora también están en un proceso muy importante con respecto a su salud, a ver si es que también escuchan personas nuevas por el tema de la rifa. Creo que es una buena, como un buen momento para poder contar todo. Bueno, ay, es muy largo, déjenme dar un sorbito. Todos los que quieras y con todos los descansos que necesites. Bueno, yo me enteré de mi embarazo en febrero del 2024, un embarazo que no estaba obviamente previsto en mi vida, de una persona que llevaba muy poco saliendo, y obviamente fue como un pisotón. Pero obviamente decidí tener a mi hijo y seguir este proceso sola. Iba todo súper bien, la verdad, un embarazo sin síntomas, así como muy, el embarazo ideal, así como muy, muy bien. Y sucedió de que en la semana 33 de embarazo yo me hice la ecografía, el doctor me dice, oye, tu bebé está como más grande para la edad, perfecto, entonces me dijo así como que estaba en un percentil más alto, pero se veía bastante bien todo. Pero sucedió que en la semana 36, la clínica donde yo quería tener a Luca me pidió una ecografía porque acá uno en Chile compra un bono que se llama bono PAD, que cubre cierta parte del parto en una clínica. Me voy a hacer la ecografía y me la tomó una matrona, que me conocía desde la semana, no sé, 16 de embarazo. Y me dice, oye, encuentro que tu bebé no creció nada desde la semana 33. Me dijo, igual puede no ser tan certero. Me dijo, la verdad te voy a decir súper honesta, las maquinarias de esta clínica no son tan buenas como en otras partes. Entonces te recomiendo que vayas con un ginecólogo especialista en ecografías, no con una matrona aquí en esta misma clínica.
Entonces pedí la hora con mi ginecólogo que me tomaba las ecografías, que ya me había tomado unas ecos Doppler anteriormente. Y voy y lo primero que me dice, bueno, yo soy de contextura igual como gruesa y todo, tengo un sobrepeso, pero me pasó que con Luca yo bajé de peso y él me dice, oye, te veo y no pareciera que estás a punto de cumplir 9 meses. Me dijo, te veo exactamente igual que como te vi hace 3 meses atrás, más o menos, que había tenido una ecografía con él. Y me toma la eco y me dice, sí, efectivamente, Luca creció así como 20 gramos desde la semana 33, siendo que en los últimos periodos es donde más exponencialmente crecen los niños, los bebés, mejor dicho, el feto en este caso. Claro. Me dijo, pero te voy a dar una semana, haz reposo por favor, así como come bien, date todos los gustos que no te has dado en todo este periodo y nos vemos en una semana. Volví a la semana y él me dice, ya, no, definitivamente Luca no creció absolutamente nada, así que ándate al hospital porque no lo vas a poder tener en clínica, obviamente, porque te tienen que inducir el parto. Yo tenía 37 semanas, justas, recién cumplidas ese día. Fui al hospital y me dejaron hospitalizado, obviamente, como alto riesgo obstétrico. Y al otro día, a las 9 de la mañana, empezamos con la inducción del parto. Fue hoy muy doloroso porque estar con oxitocina, que te hagan tener contracciones no de forma natural, ya es más doloroso porque tu cuerpo como que no estaba preparado. En cambio, cuando empiezan las contracciones de forma natural, es como que tu cuerpo sabía que necesitaba hacer esto. Entonces, bueno, eso fue muy, muy doloroso. Y estuve desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche en trabajo de parto. Me tuvieron que poner epidural, que más encima tampoco me la pudieron colocar bien. Yo escuché a la anestesista que dijo así como, no entré todo el catéter porque no pude. Y no me quisieron pinchar más porque yo temblaba. Luca en eso tenía latidos bajos igual, estaba con una bradicardia que hacía constantemente, pero la ginecóloga se rehusaba a hacerme cesárea. En eso, a las 11:20 de la noche, yo estaba en la sala de preparto, me ven y me dicen, no, estás lista mamá, no sé qué, ya tiene los 10 de dilatación, pero Luca no bajaba en el canal del parto y me dicen, te cortamos la membrana, te ayudamos, que no sé qué. Entonces, la verdad, el parto de Luca fue muy instrumentalizado y yo no me quise mover de la sala de preparto a la sala de parto porque tenía mucho dolor. Entonces, llevaron todo el equipo a la sala de preparto. Y ahí a las 11:20 nació Luca, obviamente con ayuda de todo el equipo porque él no quería bajar del canal del parto ni se rompía la fuente tampoco. Y cuando nace, la sorpresa de todos es que era mucho más pequeño de lo que decía la ecografía. La ecografía decía que aproximadamente medía así como 49 centímetros y que pesaba 2,8 kilos. Pero Luca nació de 44 centímetros y pesó 2,25 kilos. Entonces, sí, harto menos. Lo tuve 5 segundos aquí encima de mi pecho y yo recuerdo que lo único que preguntaba, que lo veía tan pequeño, que decía, está respirando, porque él no lloraba, era como tan chiquitito, como que... Y ahí bajó, o bueno, estaba en realidad la pediatra de neonatología, la matrona de neonatología, y lo tomaron y se lo llevaron de inmediato y lo dejaron en neonatología porque se creía que solamente era pequeño. No se sabía nada más de todo lo que nos iba a deparar el destino. Así que, bueno, lo dejaron en el hospital donde yo estaba. No habían unidades de cuidados intensivos neonatales, sino que solamente unidades básicas. Entonces quedó en neonatología básica. A mí, esto es otra parte súper triste, me dejan con otras mamás en la sala de puerperio donde estaban con sus bebés y yo no. Y algo que igual he recalcado como en mi Instagram y todo, lo fuerte que es que, por ejemplo, yo sí tenía a mi hijo con vida, Sí. pero estaba crítico. Y me dejan al lado de mamás que están con sus bebés y están viviendo un periodo súper hermoso y que es súper lindo, genial por ellas, obviamente es lo que todos esperamos. Pero creo que hay que tener conciencia de tener salas diferenciadas para mamás que o tienen a sus bebés en cuidados intensivos, neonatales, lo que sea, o mamás que sufrieron pérdida de sus bebés. Sí,
Eso, bueno, Entonces, disculpa que te interrumpa, es súper sí, importante porque con la familia lo hemos vivido muy de cerca y pucha, qué fuerte, o sea, deberían haber salas distintas, deberían, 100%. totalmente. Y de por sí siento que tienes tantas emociones en ese momento como hormonal que como que más encima te pongan al lado a alguien que está viviendo una realidad muy distinta, es como, oye, ubíquense, como que fuerte. Sorry, no te Sí, interrumpo más, totalmente. pero sí, es que justo te lo iba a decir No, no, antes de que lo dijeras, de hecho. es que siento que todo lo que viví con Luca abre muchos debates de la contingencia que se vive día a día y lo erróneo que está el sistema de salud que no protege a la mujer en estos casos. Por ejemplo, yo estuve con mi mamá Te iba a estuvo en mi preguntar si parto, estuviste sola o... Ya, no, con mi mamá estuvo conmigo. eh, bueno, la cosa cuando me llevan a esa sala, yo le digo, había una chica que estaba, Daniela, que todavía tengo contacto con ella, que estaba en trabajo de parto también, que llegó cuando justo yo estaba como por tener a Luca, llegó ella en trabajo de parto. Y recuerdo que ella también su bebé surgió un problema y también se lo dejaron en neonatología. Y yo recuerdo pedirle a la matrona que por favor, porque a Daniela le iban a dejar en la sala de al lado, también con 3 mamás con sus bebés. Entonces yo le dije, ¿por qué no nos juntan? Que estamos viviendo un proceso súper difícil ambas. Y por último podemos llorar juntas y apoyarnos o conversar otra cosa y no estar viendo solo mamás felices con su bebé, que es lo que uno anhelaba en ese minuto. obvio. La matrona enojada de estas matronas antiguas, así como odiándome, me dice, ay, ya bueno, tengo que modificar las camas y no sé qué, y yo así como, ellos, miren, donde yo tuve a Luca es donde yo trabajo, en el hospital donde yo trabajo. Entonces las matronas también veían que me venían a saludar mis colegas, los gestores de cama, entonces como que no me podían hacer tanto problema porque yo sé cómo funciona la red. Y eso Claro, de que tenía que modificar las camas no es tan real, es solamente en el sistema cambiar el nombre del paciente a la otra cama. claro, Es súper todo, simple. todo lo que hay que hacer. Y bueno, trajeron a Daniel al lado mío. Y bueno, ahí las dos llorando, obviamente. Fue una noche horrible, horrible. Yo no paraba de llorar y uno queda sola, pues entonces. Y sin saber de mi bebé, porque más encima no te dejan levantarte por un periodo de tiempo, porque me tuvieron que poner puntos donde fue instrumentalizado el parto de Luca, o sea. Y me acuerdo que al otro día yo le iba a la matrona así como, ¿me puedo levantar ya? Sí, levántese, me voy a bañar, todo. Yo quería hacer todo para ir a ver a mi hijo. Y baja una pediatra y me dice, tu hijo a las 5 horas de haber nacido empezó con hiperglicemias. No sabemos la razón, puede ser una infección o pueden ser muchos otros factores, así que en este minuto está llegando el SAMU, que es la ambulancia de la red nacional, a buscar a tu hijo porque se lo llevan a una unidad de cuidados intensivos que queda. Yo lo tuve en Quilpué y esto se trasladaba a Viña del Mar, alrededor de 1 hora, por así decirlo, un poco menos, 40 minutos. Y yo así como, ¿qué está pasando? Claro. Como que cada vez era peor el panorama, o sea, ya no era solo pequeño, sino que estaba teniendo una descompensación metabólica. Yo obviamente pedí por favor, llévenme donde él, porque solamente lo había visto 5 segundos y después me lo quitaron. Y me llevan donde él y justo llega la ambulancia, los paramédicos, enfermeros, médicos, todo. Y me acuerdo que lo único que me dicen, así como, tome mamá, tengo que vestirlo, llévese su ropa y se llevan a su hijo. Fue un momento muy triste. Subieron a Luca a una incubadora, iba a ser transportado en una ambulancia sin mí, sin nadie de mi familia. Eh, Pucha, iba a estar en otro hospital y yo aquí. Así que bueno, ahí se lo llevaron y yo quedé sola. Peor aún el panorama, yo solamente quería que me dieran el alta, pero no habían pasado ni siquiera 24 horas. El sangrado era demasiado el que tenía todavía, entonces no me podían dar el alta por los riesgos que conllevaba también. Así que me dijeron tienen que pasar 48 horas para darle el alta. Al otro día yo exigí mi alta voluntaria. El dolor para mí no me importaba, el sangrado ya no me importaba, no me importaba nada. Yo les decía, yo sé que me puedo ir,
trabajo aquí, sé que yo me voy y lo único que van a hacer es dejar como una constancia de que el paciente Pues se sí, fugó. Eso es lo que colocan en la ficha clínica. Entonces, en caso de que a mí me pasara algo asociado a haber tenido el parto y todo, es tu era mi responsabilidad. responsabilidad, claro. Y bueno, vinieron y me dieron el alta igual, pero refiriendo que fue una alta voluntaria. Mi familia me pasó a buscar, esto fue a las 2 de la tarde y llegamos al hospital en Viña del Mar, que es el Gustavo Frique, y yo al tiro, quiero ver a Luca, por favor déjeme ver, y llego hasta donde estaba Luca. Estaba en la UCI neonatal, en la posición número 3, estaba Luca. Y recuerdo verlo conectado a 1000 cosas. Él no alcanzó a estar intubado cuando nació, pero hacía apneas porque era muy pequeño, entonces tenía un oxígeno que entra harto flujo, tenía una bomba de insulina porque las glicemias eran disparadas todo el rato, lo pinchaban cada 1 hora para ir regulando la bomba de insulina, estaba con sonda, pero no le daban alimentos porque les daba miedo alimentarlo, que le subiera la glicemia. Entonces estaba con suero, con la bomba de insulina, con medicamentos para la apnea, con el oxígeno. Era un cuerpo así de diminuto, lleno de maquinarias. Lo más triste que muchas mamás ver toda la realidad de ahí, yo que trabajo en un hospital, es muy cuático estar en la otra vereda. Es muy triste, no sé, yo creo que ha sido el golpe de realidad más grande porque uno trabajando en el área de la salud, uno se vuelve un poco mecánico a veces. Bueno, yo siempre he tenido la suerte de que mis pacientes siempre como que yo soy muy buena para tirar la talla, entonces yo les tiro la talla, no sé qué, entonces igual trato de hacer más amena su estadía, pero igual uno hace cosas muy mecánico y ve a los familiares que vienen de visita y como que uno no cae en la realidad de que están sufriendo hasta que uno lo vive. No, y aparte siento que igual cuando te conviertes en mamá, ponte tú, yo sé que de alguna forma me atrevo a decir que les pasa lo mismo, que es como que uno antes se sentía como inmortal, no sé qué, y ahora como que es raro porque uno siente que tiene mucha fuerza por tu hijo, como que, onda, me lo tocan, yo hago lo que sea, pero a la misma vez te sientes la persona más débil, onda, ¿qué pasa si me pasa algo? ¿Qué pasa si esto? Como que le pasa algo y al tiro sientes que así sea un poco de moquito y como que, ay no, de nuevo, y te sientes como que se te derrumba todo, entonces es súper raro y claro, acá estamos hablando de no un resfriado, sino que más encima tú yo creo que ni siquiera lo alcanzaste como a asimilar las cosas. Como que fue un parto que no te esperabas en ese momento, más encima te lo llevan de una y después te vienen a avisar como que, que lo trasladan a otro lugar, a otro, sin ti, como tanta información que yo creo que ni siquiera Sí. alcanzabas como a procesar, no sé, como que creo que solo los papás así como que nos logramos poner como, uff, qué fuerte, como lo que tú siempre hemos hablado, como que imaginarte en ese momento todo, tú lo cuentas y yo te imagino, yo te Sí, imagino en no, esta sala. Ay, fue horrible. Yo a veces ni siquiera podía llorar porque eran tantas cosas que pasaban en un minuto tras otro que ya como que no podía ni siquiera llorar porque era como, hay que ir acá, hay que hacer esto, esto, esto. Y después yo estaba con mi hijo adentro y parada, con puntos, sangrando, me sentía pésimo, pero como que uno se olvidaba de uno, así como que el dolor de uno pasaba a otro plano. Y me acuerdo, lo único que yo hacía todo el rato era tocarle el piecito al Luca, que sin mentir era como del porte de esto, porque era muy pequeño, y le tocaba su piecito y él no se movía, no hacía nada, entonces era como, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo que vivir esto? Mi embarazo fue súper triste estando sola y seguir sufriendo todavía. Yo decía, pero ¿por qué he hecho mal? Uno siempre se pregunta, ¿qué hice mal para merecer esto? ¿Qué estoy pagando? No sé. Uno se pregunta tantas cosas. Eh, y recuerdo que, bueno, me acuerdo que después vino la endocrinóloga de Luca y me acuerdo que lo comentó con los doctores porque ella venía muy temprano, entonces yo nunca la encontraba. La visita partía a las 9 de la mañana, terminaba a las 7 de la tarde y después recomenzaba a las 9 de la noche y terminaba a las 10 de la noche. Era la visita que se podía estar. Entonces la endocrinóloga venía como a las 8 de la mañana, 7,
porque era el paciente estrella, porque era el más pequeño sufriendo hiperglicemias. Entonces ella, antes de entrar a su consulta, como ahí mismo en el hospital, pasaba a ver a Luca y después se iba a su consulta que partía a las 8 de la mañana. Y espérate, disculpa. Una pregunta, dila. que te interrumpa. ¿Este fue su primer paciente tan pequeño? ¿Qué decía ella? Sí, pero había tenido uno anterior similar, pero había sido una diabetes neonatal transitoria, algo que se pasó. Que ahí entran como los diferentes tipos de diabetes, para la gente que cree que solamente existe un tipo, es que son muchos y que no. La diabetes neonatal transitoria o permanente es debido también a una modificación genética que puede hacer que una persona sufra diabetes apenas nació y se le corta como alrededor de los 6 meses y siempre tiene que estar en controles, pero puede cesar y nunca más volver. O la diabetes neonatal permanente, que también es por una alteración genética, pero no es autoinmune, no ha sido atacado su páncreas por el sistema inmunológico y todo. Claro. Entonces, ella había tenido un caso, pero era esto, y creían que Luca era lo mismo o que iba a ser lo mismo. ¿Y ella sigue siendo su endocrinóloga? ¿Tú sigues en contacto con ella? ¿O? Sí, sigo en contacto con ella, pero ella fue mamá hace poquito, entonces está con su postnatal, así que nos abandonó. Pero ella siempre pendiente de Luca, o sea, ella ha sido de verdad de esos médicos que te escuchan, que siguen ahí con él, ¿no? A veces no se tomaba ni vacaciones ni día libre porque quería seguir viendo qué pasaba con Luca. Estuvo hasta el final, así su embarazo, hasta el día que te dan la licencia. Me dijo, quiero ver a Luca antes de irme, por favor, tráemelo el día antes de que me voy de prenatal, porque necesito verlo, necesito saber que lo dejé bien, lo voy a encargar. Igual, ella era como la cabecilla de los endocrinólogos, pero a Luca al final lo iban a ver los 3 del hospital. Claro. Los 3 endocrinólogos iban a ver a Luca y entre los 3 tomaban decisiones porque era un caso complejo. Es que eso te iba a decir, como por lo general las guaguitas cuando nacen antes como que tienden o muy grandes, no sé, como hay, generalmente es para el otro lado, pues entonces yo creo que también era como, y como tú dices, ella para el otro lado me refiero de hipoglicemias. Claro. Como tú dices, la doctora tenía como esta idea, como cómo después llegaron a saber que realmente era diabetes tipo 1, como todo eso, porque qué difícil, muy chico, como que siento que desafió todo lo... Yo, por ejemplo, le preguntaba a la doctora, ¿esto puede ser diabetes tipo 1? Y ella decía que no, que una persona no nace con diabetes tipo 1. O sea, Luca lo expresó de inmediato. Me decía, normalmente la diabetes tipo 1 se expresa sobre los 6 meses. Entonces me decía, no, es diabetes neonatal. Pasó mucho tiempo, bueno, nosotros estuvimos 4 meses en el hospital con Luca. Me acuerdo que como a los 2 meses me dice la doctora, le vamos a tomar marcador inmunológico. Así como por si acaso, me dijo, pero no creo. Ya, las muestras que las tuve que llevar a un laboratorio en específico. Y me acuerdo que también la doctora dijo, mira, hablé a Inglaterra, hay un laboratorio que toma panel genético de diabetes. En este panel genético se puede ver si es una diabetes a raíz de una modificación genética, una alteración genética. Que ahí salen como las diabetes neonatales transitorias, permanentes. Entonces me dijo, me dan la muestra gratis, o sea, es decir, yo tenía que pagar solamente el envío, porque a ellos les servía de estudio también, porque niños que nazcan así como Luca son muy pocos. Entonces, para ellos les sirve para tener como o en su base de datos como esto. Entonces, me acuerdo que mandamos la muestra y se demoró un montón. Y entre medio hicimos los marcadores inmunológicos. Y de repente voy a salir a comer ahí al pasillo una galleta para volver a entrar a ver a Luca y me llega un correo con el examen de los marcadores inmunológicos. Y yo antes ya había buscado en TikTok así como diabetes en niños, esto, y me encontré con Amelita. Me acuerdo que le escribí a la Cote y la Cote me dijo así como, mira, este es el examen de la Amelita porque yo me acuerdo que te lo envié y ahí me di cuenta que estaban similares. Es decir, sí estaba positivo, sí tenía los marcadores inmunológicos positivos.
Y también fue una extrañeza para los médicos, porque yo me acuerdo que le digo así como a la residente, no estaba ningún médico de cabecera del Luca, porque ya era tarde, le digo, llegaron los exámenes del Luca. A ver, y dice, uy, positivo, así como que todos decían, qué raro, en la diabetes neonatal los marcadores inmunológicos no salen positivos, porque es a través de otra cosa, entonces como que ya extraño. Se lo mandaron a la endocrinóloga y al otro día me acuerdo que yo la fui a buscar a la endocrinóloga y ella me dice, gracias a que le salieron los marcadores inmunológicos positivos, vamos a poder postular a futuro a Luca a la bomba de insulina, me dice así. Y yo le digo, ya, ¿cómo es eso? Y me dice, mira, ahí me explica, así como es un aparato, que esto, que eso otro, que le va a ir administrando dosis porque Luca ocupa microdosis, es un paciente que está completamente inestable. Luca de repente estaba en 300, lo controlaban a la hora, estaba en 40, le bajaban a la bomba de insulina que estaba vía intravenosa, le bajaban un poco, al siguiente control de nuevo estaba en 500, le volvían a bajar y después 40 y subían, bajaban y era un caos. Nunca lograban tener a Luca compensado. Porque me En imagino eso, con su edad y todo, como... sí, y en eso tuvieron que reiniciar la alimentación y Mira, como que disculpa, entonces durante esos 4 meses estaban en Disney, ¿tú cómo hacías? O sea, ¿tú estabas viviendo en el hospital o tenías que viajar diario? O sea, ¿cómo fue eso? O sea, bueno, como en la unidad neonatal no dejaban quedarse a dormir con los pacientes, no era 24/7 como se podía en la UCI pediátrica, los dos primeros meses que Lucas estuvo en la UCI neonatal, yo me quedaba hasta las 10 de la noche y me iba a mi casa, dormía lo que podía, porque obviamente pegaba el teléfono, llamando entre medio, porque dejaban llamar, sí, para uno saber cómo estaba el paciente y todo. Y a las 6 de la mañana otra vez en pie, comía algo rápido, vuelta al hospital, me iba en el metro me demoraba aproximadamente 45 minutos, todo el día de nuevo en el hospital, no comía en todo el día, no tomaba agua porque yo decía, tomo agua y voy a tener que ir al baño, voy a tener que dejarlo solo y yo no quiero que quede solo. Entonces prefería no tomar agua para no ir al baño, no comer para no tener que ir al baño tampoco, entonces todo el día al lado de él. A lo más a veces de verdad me sentía tan débil que ahí salía, no sé, a comerme una galleta afuera o las mismas TENS, que les agradezco un montón de la unidad neonatal, me decían, oiga, vaya a comer algo por favor, y ellas mismas de repente me daban un alfajor, que me daban un dulce, una galleta y me decían, muchas mamás iban, muy pocas eran mamás que estaban enfrentando esto solas, la mayoría estaban con sus parejas, entonces se relevaban, tenían relevos. Mi mamá me apoyó el primer mes full, viajaba conmigo, dejaba a mi hermana con mi abuela, yo tengo una hermana de 11 años, mi mamá la dejaba con mi abuela para acompañarme, o iba mi abuela conmigo, pero entenderán que una persona de 74 años, que a pesar que se ve joven y todo, no puede estar todo el día ahí porque obviamente se cansa. Entonces, yo no tenía un relevo tampoco. En ese tiempo jamás tuviste apoyo del papá de Luca. No, no. El papá de Luca apareció alrededor de cuando él tenía 2 meses y mandamos esta muestra del panel genético y nos tenían que tomar una muestra a ambos padres y a Luca. Y yo ahí le escribí por WhatsApp y le digo, ¿sabes qué? Necesito de verdad que hagas esto. Luca no estaba reconocido por él ni nada y él fue, se tomó la muestra. Y ahí me pidió verlo y como que quiso estar un poco presente en la vida de Luca, pero no era significativo en realidad su aporte presencial, o sea, habrá ido unas 2 veces. Entonces, seguía enfrentando esto sola. Así que, bueno, me acuerdo que después de esto de los marcadores inmunológicos, seguíamos avanzando y Luca le deciden tomar marcadores antitiroideos. Dijeron, ya tiene una enfermedad autoinmune, quizás está avanzando a otra. Y le toman y sale que Luca tiene también Hashimoto. Ya tenía marcadores inmunológicos antitiroideos y tenía la función tiroidea alterada. Otra cosa más se iba sumando. Frente a todo esto, a los bebés cuando nacen, ¿sí?
Disculpa que te vuelva a interrumpir. Lo que pasa es que, mira, si no te pregunto, se me va. Sí, no hay problema, es que son muchas cosas. Todas estas, cuando ya, o sea, cuando te dicen sí, es diabetes tipo 1, te dicen lo del Hashimoto también, o sea, o sea, ¿cómo tú reaccionaste en esos momentos? ¿Ya tú estabas preparada para todo? ¿Ya tú, no sé? Me acuerdo que, bueno, ahí todavía no lo confirmaban como diabetes tipo 1, a pesar de que los marcadores estaban positivos, como que ellos seguían pensando que había algo mal, como que Algo no iba a raro. ser eso. Claro. Entonces, pero me acuerdo que era diagnóstico tras diagnóstico, supuestos tras supuestos, no, puede ser esto. En algún momento creyeron que Luca no tenía páncreas, a ese nivel. Y yo decía, pero ¿cómo? En la ecografía se debería haber visto cuando estaba embarazada yo. Le tomaron resonancias de todo, si estaba el páncreas. Después pasó de que a Luca le tomaron el tamizaje neonatal que le toman a todos los bebés al nacer para fibrosis quística, y a Luca le salió alterado ese tamizaje. Y me dijeron, lo más probable es que su hijo también tenga fibrosis quística. Bueno, yo ese día me acuerdo que casi me desmayo al lado de la incubadora, que me agarraron las doctoras, las TENS, todos, porque yo así como ya no puedo más, o sea, no me digan más diagnóstico, por favor, porque, o sea, Luca, cada vez los pronósticos eran peores. Pero a los pasar el tiempo decían, ya a lo mejor tiene fibrosis quística, y la fibrosis quística no es solamente un problema pulmonar, es un problema que ataca a todas las cavidades y a todos los órganos. Entonces decían que lo más probable es que haya atacado de inmediato el páncreas. Pero decían, esto sería así como de verdad inédito, que alguien nazca con fibrosis quística y que ya le haya atacado su páncreas. Claro. Entonces, como que habían muchos supuestos. Pero después le tomaron el examen que se llama test de sudor, que es para confirmar 100% la fibrosis quística, que sacan sudor de su piel, están con un aparato por un tiempo, y se ve cuánta cantidad de cloro hay en la sangre. Y eso es como una descompensación entre el sodio y todo, y ahí uno puede ver si efectivamente es fibrosis quística. Recuerdo que la tecnóloga médica que se lo tomó, yo le digo, por favor, añádame a WhatsApp y me dice el resultado apenas usted lo tenga. Y me añadió a WhatsApp y todo, y me acuerdo que me dice así como, ¡salió negativo! Ay, Así como, recuerdo que fue el primer respiro que tuve, porque igual es una enfermedad muy grave, y como que yo decía, esto, diabetes, esto, claro. O sea, yo no voy a poder con todo esto, creía yo. Entonces ya, fue como una alegría, todo feliz, y ya, no es fibrosis quística, no es eso, marcadores inmunológicos positivos, veamos qué sigue. Y bueno, Luca tuvo muchas descompensaciones en este periodo y pasó de la UCI neonatal a la UPC pediátrica, la unidad de cuidados intensivos pediátricos, porque ya iba a cumplir 3 meses y como que ya no podían aguantarlo ahí, la doctora no quería sacarlo de ahí. Se portaron, la verdad, muy bien con nosotros. Y cuando pasa a este otro lado, fatal. Descompensación es que ni se lo imaginan. Ya Luca lo lograba mantener así como en 200 parejos. Ya, por último. Claro. Pasó aquí y me acuerdo que al personal, aquí se viene así como chisme, odio un poco contra el personal, no sé cómo decirlo, contra mis colegas, porque Luca estaba siendo cuidado por matronas y técnicos en enfermería en neonatología. Y cuando pasa a pediátrico es cuidado por enfermeras, que yo también lo soy, y por técnico en enfermería igual. Capacitaron al personal 2 semanas previo a que Luca pasara, porque a Luca se le diluía su insulina rápida, porque él ocupaba 0,065 unidades para su leche. La nada, era como un respiro de insulina. Y hicieron un manual sobre Luca para poder pasarlo a la UPC pediátrica. El día que pasamos, la enfermera me dice que no sabía, que iba a preguntar, que no le diera la leche todavía porque no tenían idea cómo manejar la insulina de Luca. Yo decía, pero ¿cómo es posible que lo pasen acá si ustedes me están diciendo que no saben manejarlo? O sea, ¿qué está pasando? A mí me dijeron que capacitaron al personal. Exacto, tenían que haberlos entrenado antes. Mira, y en todo esto, él sí fue cogiendo peso durante los meses, sí creció. Muy poquito, muy poquito. O sea, Luca, los 3 kilos nos costó un mundo llegar a los 3 kilos. Lo alcanzó casi a los 3 meses igual.
No subía muy, muy poco, ¿no? Y deporte igual crecía, pero así como 1 centímetro, siendo que los niños nacen y bueno, yo no le pude dar obviamente lactancia materna, alcanzó a probar como de jeringas. Yo me extraía ahí en el hospital, en una sala que tienen específica, que son solo 30 minutos por mamás. O sea, entenderán que la lactancia materna se fomenta y es más abundante y todo porque el bebé te estimula todo el día. Imagínense una mamá que a todas nos pasó lo mismo prácticamente, que no come, que no duerme bien, que no toma agua, que no tiene la estimulación de su bebé, que se extraiga 30 minutos. Así nos salía a todas. Salíamos llorando todas al final, ver de la poca producción de leche que teníamos para nuestros hijos. Uy. Y a todas estas tú lo podías cargar o por todo este tema de aparatos y todo eso, no. ¿Cuándo viste cargarlo? Me acuerdo que cuando lo pude tomar fue como a la segunda semana, más o menos. Sí, yo me acuerdo que así como que dije, está la posibilidad, por favor, necesito sentirlo, ya no solo tocarle sus piecitos, sus manitos, aparte que él lloraba después y como que me sentía y paraba de llorar. Y me acuerdo que ahí hubo una TENS que me dice, sí mamá, pero ¿qué le parece si hacemos canguro? Y yo le digo, ¿cómo es eso? Te tienes que descubrir toda para arriba, te vas a poner una bata y vas a hacer contacto piel a piel con tu hijo. Y recuerdo que fue, pero de verdad, recién ahí yo me sentí como mamá. Antes yo me sentía como una persona que iba a visitar a un paciente. Es muy extraña la sensación. Y lo hablábamos con otras mamás. O sea, tú sabes que es tu hijo, pero es tan monótono el ir y estar al lado de una incubadora que con suerte puedes meter una mano y como tocarlo, pero como que te dicen ya, pero no lo estimule tanto porque el niño se va a descompensar, porque se va a poner nervioso, se va a poner... Entonces, déjelo dormir. O sea, como que una no siquiera podía hacer algo. No puedes mudarlo, no puedes bañarlo, no le puedes hacer nada. Entonces, no te sientes como mamá, pues. Es súper raro. Y me acuerdo que cuando lo tomo a Luca y él se apega a mí y recién ahí yo me sentí así como es mi hijo. De verdad es mi hijo. Y eso fue como a la segunda, tercera semana de que Luca había nacido. Y todo este proceso, ¿te acompañó algún psicólogo o algo, ni tiempo de eso? Bueno, ahí en esa unidad tienen un psicólogo para las mamás, que él te hace una entrevista inicial y como que averigua todo, tu red de apoyo, todo. Como yo tenía a mi mamá, que cualquier cosa siempre estaba afuera, pero yo estaba viviendo esto de no tener una figura paterna para Luca, no tener un relevo como concreto para mí, que pueda entrar esa persona y yo poder, no sé, quizás este día no ir para poder dormir y anda tú, pero vas a estar al pendiente. No podía, pues mi mamá podía ir, pero iba para acompañarme a mí más que nada, como para hacer mi fortaleza si es que yo salía llorando. Claro. Entonces, el psicólogo sí hay uno, pero es uno para las 40 mamás que más o menos estamos en la unidad neonatal, entre UCI y UTI neonatal. Entonces, de repente, claro, él me veía llorar y al tiro, así como, puedes ir a ver a la mamá de Luca. El mismo personal le decía, igual estaban harto pendientes de mí por lo mismo. O sea, yo, no por desmerecer ni nada a las otras mamás, claro, tenían relevo, podían salir, quizás no estaban tan obsesionadas como yo de querer saber todo y estar todo el día ahí para ver todo lo que le hacían. Entonces, el personal estaba un poco preocupado porque yo era de la primera en llegar y la última en irme. Yo todo el día ahí. Entonces ellos me decían así como, mamá, hoy día, ¿por qué no se va un poquito antes y vaya a descansar? No, si yo estoy bien aquí. Todo el día al lado de mi hijo. Todo el día. Miraba a mi alrededor unas 2 mamás más, así como que se quedaban harto rato. Después entraba el papá y yo ahí, todo el rato. Me hice tan amiga del personal que los tengo casi todos en Instagram, en WhatsApp, porque al final terminaba hablando con ellos y como sabía todo del área de la salud, a veces me preguntaban, oiga, ¿y qué opina usted de esto? Y no sé qué, así como hablando de otros pacientes y todo, porque estaba todo el día ahí. Yo no me movía del lado de mi hijo, porque yo tenía miedo de que se equivocaran, de que hicieran algo mal. Yo creo que de también Luca el se saber tú descompensara. de la salud, como que igual estaba, cuando uno más sabe, más nervioso se pone con todas las cosas. Exacto. Me acuerdo que una doctora me vio tanto llorar y me dijo, Luca tiene la suerte y sabe por qué llegó a usted.
porque me dijo, voy a serle súper sincera, es el primer paciente que tengo así, para mí esto es inédito, me dijo, y este paciente va a ser muy complejo en la vida. Así que tiene la suerte de tenerla a usted. Y para mí era peor porque yo decía, qué responsabilidad más grande que me digan eso, porque claro, sí, está bien, yo soy del área de la salud y todo, pero no por eso yo quería que mi hijo fuera así, o sea, no me lo esperaba, uno no quiere nunca nada malo para sus hijos. Pero claro, yo tanto saber, yo era de las que venía al médico y yo veía a las otras mamás que les decía así como, no, no, mire, su hijo pasó estable la noche, ya le sacamos los oxígenos, ay, ya los papás felices y todo. Yo no, o sea, venía al médico y me quería decir eso, no, perdóname, yo sé que le tomaron este y este examen, ¿cómo salió? ¿Y por qué no le han tomado esto otro? Si cuando están con la glicemia alta se puede descompensar el potasio, se puede descompensar esto, le tomaste esto otro, le hiciste esto otro, y como que los médicos me miraban así como... Esta mamá, Dios mío. Oye, ¿y por qué le iniciaste esa leche? Pero si Luca presentó esto, a todo esto, Luca empezó a presentar estrías sanguinolientas en sus deposiciones, es decir, son tiritas como de sangre, por así decirlo, y era por la alergia a la proteína de la leche de la vaca. Y yo así como, ¿y por qué le estás dando esta leche y no se la has cambiado a esto otro? Era como un odio y amor que me tenían porque decían, esta mamá es de armas tomar porque no nos va a dejar tranquilos con nada de esto. Les va a cuestionar todo. Yuyi, una consulta, tú me dijiste la otra vez cuando me confirmaste que tenía este síndrome, tú me dijiste, yo siempre lo supe. Ah, ya. Yo siempre supe Sí. que mi hijo tenía esto y los doctores me dijeron, no, si eso es 1 en 1.000.000. Como que se me Ya. fue el primer cabo y fue como, ella sabía más al final. Justamente, ¿qué pasó? Yo no me quedé tranquila, aparte de encontrar a Melita, yo decía ya, pero ella presentó diabetes a los 11 meses que debutó Amelita, entonces yo decía, no es igual que Luca, entonces yo decía, no, hay algo más, tengo que seguir buscando, y encontré una mamá de Colombia que se llama Yaque, y me acuerdo que me dice, oye, mi hijo, en TikTok, a todo esto, me dice, mi hijo también nació con diabetes, y yo dije, ya, aquí hay algo más similar que Luca. Entonces me dice, y mi hijo tiene un síndrome que se llama IPEX. Y me mandó todos los papeles médicos de su hijo apenas nació. Bajo peso al nacer, esa restricción de crecimiento intrauterino que tuvo Luca desde la semana 33, exactamente igual. Y yo decía, ya, o sea, como que tiene muchas cosas similares a Luca. Pero este bebé presentaba diarreas crónicas y no esta como estrías de sangre en las deposiciones como Luca. Pero también le habían detectado alergia a la proteína de la leche de la vaca y también tenía hipotiroidismo. Yo decía, ya, esto es demasiado similar. Busqué el síndrome y salía que daba en 1 de cada 1.6 millones de recién nacidos vivos, porque la mayoría sufre muerte fetal. Y voy con todos los papeles médicos y le digo a los doctores, mi hijo tiene este síndrome. Y los doctores, mamá, que imposible, pero si Luca no ha tenido esas diarreas, ya, pero tiene todo lo otro, o sea, Claro. es muy, muy similar. Y este bebé nació así, asá, y se parece a Luca en esto, en esto, en esto, y aquí están todos los papeles médicos. Estos son todos los exámenes que Luca necesita para saber si es este síndrome. No, mamá, si es imposible, es imposible. Aparte, la pediatra de ese minuto me decía, yo no conozco este síndrome. O sea, es de esos síndromes que de verdad son demasiado extraños. Y yo le digo, lo tiene. Pasó. Pero me dice la endocrinóloga que en el panel genético de diabetes se puede saber si está esta mutación genética que produce este síndrome. Perfecto. Entonces me dijo, esperemos a que llegue, pero yo tampoco creo que lo sea, me dice. Estuvimos en la UCI pediátrica, seguíamos ahí en la UCI pediátrica también, y no llegaba el examen, Luca descompensado, un día entero high, al otro día con hipoglicemia, después al otro día en 500, y la doctora me decía, la endocrinóloga, porque ahí la veía más, decía así como, de verdad, yo ya no sé cómo manejar tanto la diabetes de Luca, porque de verdad que los parámetros o los valores que le estamos dejando son los correctos para su peso, para su edad, o sea, no sabemos qué está pasando. Y yo dije, aquí está mal las diluciones, aquí está mal la forma que se lo administran, aquí está mal eso.
venía la enfermera del poli de diabetes y les venía de nuevo a capacitar y no. ¿Qué pasó? Que un día la doctora me dice, mire, mamá, ya sabemos que usted sabe, porque me hicieron así como, ni siquiera una capacitación, me dijeron así como, mamá, a ver, muéstrenos cómo usted le administraría la insulina. Yo diluí, hice todo como la enfermera del poli de diabetes ya me había enseñado. Perfecto, yo le administraba la insulina a mi hijo, súper bien. Y me dice la endocrinóloga, quiero darle el alta a Luca antes del cumpleaños de usted. Mi cumpleaños es el 31 de enero. Me dijo, le quiero dar ese regalo. Y yo le dije, doctora, de verdad, yo me siento full capacitada, tengo todo en mi casa. Yo ya había equipado mi casa entera, o sea, agujas, que ya tenía un refrigerador solo para su insulina, que tenía parches, compré sensores, porque en ese minuto Luca ocupó sensor freestyle desde los 2 meses, siendo que ningún bebé ha ocupado sensor freestyle antes más o menos de los 6 meses. Creo que no, bueno, no. Aquí, por ejemplo, las charlas que yo he ido dicen que es a partir de los 2 años que se usa, imagínate tú. Exacto. Lo que dicen como los proveedores es que desde los 2 años en adelante por está seguridad. aprobado. Claro. Por seguridad. La doctora ya lo había aprobado en mayores de 6 meses, alrededor de 10. Me dijo, pero no. Y Porque- si te visita, o sea, Es que no, sí. porque, por ejemplo, Amelia, cuando debutó a los 11, en la UCI le pusieron, pero no nos autorizaron, que se supone que por el freestyle está autorizado solo en brazos, su bracito era así, entonces 11 meses, no 2. En pierna, que tenía un poco más de grasa, ¿dónde se lo ponías tú? En pierna también. En piernas también. Y Luca tenía una pierna pequeñísima, Sí, pues, que el imagina. sensor prácticamente le cubría toda su pierna. Ay, Y la doctora me decía, no sabemos si esto va a funcionar o no. claro, O sea, en pero esa había que en probarlo. probar tuvieron que hacer averiguaciones y llamar prácticamente a los que traían el freestyle a Chile y les dijeron, oigan, es primera vez que nosotros podemos saber que a nivel mundial han ocupado un sensor en alguien tan pequeño. O sea, como que no se guíen ni se rijan por el sensor para administrar insulina, porque Claro, no ellos sabemos tenían si va a que estar, decidir. claro, no sabemos si va a dar valores reales o no. Pero la verdad se ajustó bastante bien a Luca, increíblemente. O sea, siempre para administrar insulina se le tomaba capilar. Claro. Y se confirmaba con el freestyle y daba ya a veces 40 puntos de diferencia. Pero Algo- tenía un parámetro. Normal. Algo como, claro, normal, que le pasa así como hasta los adultos que Obvio. tienen como 40, pero nunca tuvo así como más de 40. Igual se ajustaba bastante Maravilloso. bien al cuerpo de Lucas, o sea, igual. Entonces, esto igual hizo disminuir la cantidad de pinchazos porque el recontrol 2 horas post alimentación le tomaban con sensor. Claro. Y era un valor medio extraño, así como sobre 300, porque la doctora decía, ya, dejemos que Luca puede estar hasta 300, o sea, Claro. pensemos que lo normal no es eso, pero para Luca le permitían parámetros hasta 300. Sí, Entonces, por la edad, exacto. por su hospitalización, por el tipo de paciente, se Claro, obvio, aceptaba. había que ampliarlo más. Entonces, si estaba sobre 300, le tomaban capilar para ver si era de verdad que estaba sobre 300 o no. Y si obviamente daba una hipoglicemia, le tomaban capilar siempre, por supuesto. Pero la verdad se había ajustado bastante bien el sensor con él. Y desde ahí no lo dejamos de ocupar. De una pierna a otra eran las rotaciones. Las vacunas, terrible, porque aquí en Chile las primeras vacunas se ponen en las ¿Verdad? piernas. No sé si en todo el mundo será así, me imagino que sí. Entonces, como que venían y era como, ya, justo el día que le tocaba cambio de sensor, le ponían las vacunas en ambas piernas, esperábamos un poco y ya le estábamos instalando el sensor en la pierna que le habían puesto una vacuna y no las dos. O sea, igual Lucas sufrió, eso era mucho dolor para él también, pero era eso o estarle pinchando el dedo. Obvio, era una por otra. Era como una por otra. Bueno, Lucas le iban a dar el alta. Antes de mi cumpleaños me decía la doctora, vamos a hacer todo lo posible, yo necesito que esté compensado una semana y se lo doy de alta. Nunca logramos eso, pasaba la primera semana de enero, llevaba 2 días estables, pero así fenomenal, 150, 100. Yo decía, estamos pero espectacular. La doctora decía, ¿de verdad está 300? Y yo le doy el alta. Claro. Segunda semana empezamos como a flaquear. De nuevo, 2 días, 3 días estable y flaqueábamos. Y me acuerdo que
como el día 14, Luca empezó así como high todo el día. Yo decía, ¿qué pasa? O sea, no está enfermo, nada. Al día 15, a mí me tocaba irme como a la 1 de la tarde porque iba a llegar mi mamá a relevarme en la tarde porque a todo esto, lo que decía Dai antes, si yo me quedaba en el hospital o viajaba. Cuando Luca pasó de la parte neonatal a la parte pediátrica, uno se puede quedar 24/7 con los niños. Solamente nos hacen salir cuando son los cambios de turno. Claro. ¿Y qué pasó? Yo no tenía un relevo que se quedara en la noche. Luca ya estaba más dependiente porque estaba más despierto. O sea, él ya sabía que lo que era un abrazo, lo que era estar contenido. ¿Qué pasó? De que yo prácticamente acampé en el hospital. A veces estaba 72 horas de corrido porque no tenía nadie que me pudiera relevar para poder irme a mi casa a bañarme. Me hice de amistades de una mamá que su hijo nació 2 horas después de Luca. No nacieron en el mismo hospital, pero estuvimos todo ese periodo juntas, porque su hijo también seguía hospitalizado. Y también pasó de la parte neonatal a la parte pediátrica. La que sigues todavía, la que subes de repente. La que yo a veces me he juntado una vez desde que salimos del hospital con ella, porque ambas vivimos una maternidad, como ustedes saben, y también la viven súper compleja. Lo de su hijo es totalmente diferente a la diabetes. Él tiene otras cosas, pero estuvimos todo ese tiempo juntas. Claro, es el sentimiento. Y había otra mamá que conocimos cuando llegamos a la parte pediátrica, que también nos hicimos muy amiga y que ella salió hace muy poquito del hospital recién, porque también su hija tenía algo muy complejo. Con estas mamás, literalmente nos bañábamos en los baños del hospital, donde no hay ducha. Hay la taza del baño, el WC, y el lavamanos. ¿Y qué hacíamos? Poníamos bolsas de nylon en el suelo y con un jarrito nos íbamos tirando agua para lavarnos un poco así como por partes, porque no teníamos nada más, y después secando el piso del baño del hospital, porque vivíamos ahí 3 días. O sea, no puedo estar 3 días sin lavarme, pero tampoco me puedo ir a bañar a mi casa. O sea, ya era como insostenible la situación, así que teníamos que empezar a hacer algo. Dormíamos en los sillones cuando nos hacían salir en los cambios de turno, todas tiradas los sillones de ahí de afuera de la sala de espera durmiendo. Pero entre las 3 fuimos como un refugio, como que por lo menos teníamos alguien con quien vernos, con quien compartir. A veces nos decían, mamá, aprovechen que están durmiendo y vayan por un café. Vamos al café de la máquina de afuera, y era el café más rico. La cuestión era tan mala, pero para nosotros era como la gloria. La cosa es que a Luca le iban a, como estaba diciendo, darle el alta, y ese día yo me tenía que ir, iba mi mamá a relevarme, y mi mamá se torció el pie. Me dice, hija, me torcí el pie. Yo ya llevaba 2 días en el hospital, llevaba más de 48 horas en el hospital. ¿Y qué, hija, qué hago? Voy igual, pero que no sé qué hacer. Y mi mamá me manda así un pie, o sea, se lo torció feo. Le digo, mamá, no vengas, no te preocupes, yo veo qué hago. Dije, ya, filo, puedo seguir un día más aquí. Y en eso, a las 7 de la tarde a Luca le tocaba la insulina lenta más la rápida para tomarse su leche. Pero a las 7 a mí me hacen salir, porque de 7 a 9 no hay horario de visita, porque es los cambios de turno. Pero yo porfiada, y ya me había hecho amigas de las orientadoras, es decir, personas que ven como las visitas y te sacan y están como en control de puerta y todo. Me dice así como, ya, pues mamá, tenés que irte. Y yo, ya, pero déjeme aquí un rato más. Ya, bueno, me decía ella. Y se daba vuelta y pasaba por la sala como retándome para que escucharan las enfermeras y todo, como que ella ya me había echado y yo no me quería ir, porque ella cumplía como con su trabajo. Obvio. Pero en realidad ella me guiñaba el ojo por detrás y como, si no te dicen nada, quédate un rato más. Y entra la enfermera y me dice, ya, mamá, voy a hacer un ejemplo gráfico. Pongamos que esta era la bandeja y venían las 2 cosas de insulina, la lenta y la rápida, las jeringas listas, ya cargadas. Me dice, aquí está la insulina lenta, la rápida, así que... Y empieza a descubrirle el pantalón a Luca, le empiezas a poner alcohol, y yo veo una jeringa. Luca ocupaba jeringa de 30 unidades, que iban de media unidad. Claro. ¿Qué pasó? De que yo le veo la jeringa y me dice, esta es la lenta, y las 2 venían cargadas hasta la mitad, es decir, hasta 15. Y yo le digo, disculpa, pero Luca ocupa 1,5, es decir, una rayita entera del lado derecho equivale a 1 y del lado izquierdo equivalen a 0,5. Es decir, Luca necesitaba una rayita
de aquí, una rayita de acá. Era así, que ni siquiera se alcanzaba a ver. De la lenta, la rápida como era diluida, se alcanzaba a ocupar un poquito Un más. poco más, Pero claro. siempre hasta como el 5, no más de eso. Ella lo tenía hasta el 15. No leyó, no lo puedo creer. ¿Y qué va? Y me dice, esta es la lenta. Y yo le digo, disculpa. Y ella me dice, no, y ella así como a todo dar. Y yo le digo, para. Le dije, ¿tú te estás fijando que tiene la jeringa cargada a la mitad? Y me dice, sí, pero si esto es 1,5. No, le dije yo, tienes 15 unidades ahí.